A ver, coche eléctrico contra coche de combustión. A primera vista, la elección parece de lo más sencilla, ¿no? Uno no echa humo por el tubo de escape y el otro sí. Caso cerrado. Pero, ¿y si la cosa no fuera tan fácil? ¿Y si la historia completa fuera bastante más compleja? Pues venga, vamos a meternos de lleno para ver qué hay de verdad en todo esto. La gran promesa, lo que siempre se oye, es que los coches eléctricos son cero emisiones. Y es verdad, mientras se conduce, no sueltan nada que contamine el aire que respiramos. Pero claro, eso es solo una parte de la ecuación. Para entender el impacto real, hay que ver la película completa. Porque, a ver, el impacto de un coche va muchísimo más allá del tubo de escape. En realidad, empieza en la mina, donde se sacan los metales, y termina años después en el desguace. Así que, para comparar las cosas de forma justa, necesitamos un método que lo analice absolutamente todo su ciclo de vida. Y aquí es donde entra en juego el análisis de ciclo de vida, lo que se llama ACB. Pensemos en ello como si fuera la biografía medioambiental completa de un coche, desde la cuna hasta la tumba. O sea, desde que se extraen los minerales de la tierra para construirlo hasta qué pasa con él cuando ya no puede circular más. Este análisis lo divide todo en 4 grandes etapas. Primero, lo que podríamos llamar la infancia del coche, conseguir todas las materias primas. Segundo, su nacimiento, la fabricación en la planta de montaje. Tercero, su vida adulta, que son todos los años de uso donde consume energía y necesita mantenimiento. Y la cuarta etapa, su jubilación, el reciclaje o el desecho cuando llega al final de su vida. Vale, pues con esta herramienta en la mano vamos al lío. Vamos a aplicar este análisis a un caso muy real, basado en un informe muy exhaustivo, un coche de tamaño mediano que circula por las carreteras de España. ¿Qué nos dicen los datos? Y aquí llega el primer gran resultado. Si nos fijamos bien en las cifras, la cosa es muy clara. Por cada kilómetro, un coche de gasolina emite 0,274 kilos de CO2 equivalente. El diésel, un poquito menos, 0,240. Pero ojo, el eléctrico se queda en solo 0,111. La diferencia es que es brutal. En el caso de España, el impacto de un eléctrico es menos de la mitad que el de sus rivales de combustión. Menos de la mitad. Y lo más interesante es que aquí vemos el porqué. En un coche de combustión, casi todo el impacto se produce durante su vida útil, al quemar gasolina o diésel, lógicamente. En cambio, en un coche eléctrico, la mayor parte de su huella de carbono se genera antes de que ruede un solo kilómetro. ¿Dónde? En la fabricación de su enorme batería. Vale, entonces, el eléctrico gana en España. Caso cerrado, ¿no? Pues no tan rápido. Como acabamos de ver, el impacto del eléctrico viene de la fábrica y de la electricidad que consume, y el de combustión, del uso. Y esto ya nos da una pista muy importante. La respuesta final depende de otros 2 factores que son clave. El primer factor clave, y es fundamental, es dónde se enchufa el coche, porque la electricidad no aparece por arte de magia en la pared. Si la red eléctrica de un país se alimenta de energía solar o eólica, pues genial. Pero si se alimenta quemando carbón, en cierto modo, solo se está moviendo la contaminación del tubo de escape del coche a la chimenea de la central eléctrica. Y este gráfico lo ilustra a la perfección. En Brasil, por ejemplo, que tiene una red eléctrica muy limpia basada en energía hidroeléctrica, el impacto del mismo coche eléctrico es de solo 0,101. Pero si nos vamos a Estados Unidos, donde la red depende mucho más de combustibles fósiles, la cifra sube a 0,163. Es que es más de un 60% de diferencia. ¡Impresionante! Así que ya sabemos que el dónde es crucial, pero es que hay un segundo factor igual de importante, y es el cómo se conduce, porque no es lo mismo hacer un trayecto corto por ciudad, parando y arrancando, que un viaje largo por carretera a velocidad constante. Y aquí la balanza de la eficiencia cambia por completo. Los motores de combustión de toda la vida son más eficientes en carretera, a velocidades sostenidas y con pocas paradas. Pero los coches eléctricos, los eléctricos brillan en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque en el tráfico urbano, con esas constantes frenadas y arranques, su sistema de frenada regenerativa recupera energía y recarga un poquito la batería. Son increíblemente eficientes en ese entorno. Bien, ya hemos visto los datos, el ciclo de vida completo, la importancia del dónde y del cómo. Es hora de juntar todas las piezas del puzzle. Entonces, al final de todo, ¿cuál es el veredicto? ¿Qué coche es la mejor opción? Bueno, si lo resumimos en puntos clave, la cosa queda así. Por lo general, el coche 100% eléctrico es el campeón del clima. Pero, y esto es un pero importante, su talón de Aquiles es la fabricación de la batería. Su victoria además depende totalmente de que la electricidad sea limpia. Si se busca un punto intermedio, los híbridos enchufables son una alternativa muy sólida. ¿Y los de combustión? Pues bueno, su problema principal sigue estando donde siempre, en el humo que sale por el tubo de escape.
Y para que veamos que esta decisión no es ninguna tontería, el informe lo resume con una frase que es demoledora. Dice que elegir una tecnología u otra puede reducir las emisiones totales de un coche hasta en un 78%. El impacto de una buena elección es sencillamente masivo. Venga, vamos con la idea final, el gran titular que resume todo esto que hemos estado analizando. Así que a esa pregunta inicial de eléctrico o combustión, la respuesta, viendo todo el ciclo de vida, es bastante clara. El eléctrico gana, es mejor para el clima, pero la magnitud de esa ventaja no es fija, no es un cheque en blanco, depende, y muchísimo, de la limpieza de la energía que lo mueve y del tipo de calles por las que circula cada día. Este contenido llega a ustedes gracias a La revolución de la empatía, el nuevo libro del biólogo Dimitri de Frank. Es el regalo perfecto para las personas que quieres y que quieren aprender a cuidar el planeta.